En comunicación con Rosa María Palacios. ¿Cómo estás, Rosa María? Bienvenida. Muy buenos días, Ismael, qué gusto saludarte después de tanto tiempo y qué bueno que podamos a través de la forma virtual podernos ver nuevamente. ¿Cómo ha avanzado la tecnología, no, Rosa María? Porque antes se tocaban puertas, ahora se hacen llamadas, se mandan mensajes. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Sí, con el telefonito puedes llamar a Madre de Dios, por ejemplo, a la selva, y que te conteste un general. Sí, pues, imagínate. Y tú dices, señor general, tranquilo. Tranquilo. Te llaman para darte tranquilidad. Qué penoso todo, nos reímos porque, claro, los peruanos nos tenemos que reír de nuestras desgracias, si no, no sobreviviríamos. Pero qué penoso todo, Ismael, en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que lo hemos conversado tantas veces, estamos encerrados. O sea, hoy día domingo ni siquiera podemos salir de nuestras casas. O sea, dense cuenta de la situación en la que estamos viviendo. Personas que no pueden trabajar, personas que han perdido su trabajo, personas que han perdido sus familiares, entierros que no se pueden hacer. Está prohibido tantas cosas que eran normales en nuestra vida, ¿no? Como ver a nuestros padres. Yo le digo a todo el mundo, yo hace 6 meses que no veo a mis papás. Y viven a unas pocas cuadras de aquí. Hablo por teléfono con ellos, ahora tenemos una sesión de Zoom, pero por su propia seguridad no los puedo ver. Eso no es normal. Estamos pasando una situación trágica y nuestros políticos deciden trompearse por el poder. Esa es su forma de atacar, ¿no es cierto?, este profundo sentimiento nacional de incertidumbre. Trompearse por el poder. Delante de nosotros, como si nada pasara, ahora, ¿no? Como si fuera un año muy normal. Exactamente, pero Rosa María, sobre todo para ti, al parecer esto no es nuevo, esto ya se veía desde hace un tiempo. No tienes una esfera de cristal precisamente, pero sueles coincidir con situaciones como estas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que veías? Porque tienes que ver una serie de hechos que son muy extraños, ¿ya? Para mí la primera llamada ya visible, alerta y clara fue la censura al gabinete cateriano. O sea, Pedro Cateriano pues no es un delincuente, no es una persona que no tenga credenciales democráticas, ¿no es cierto? Es un hombre liberal en el sentido económico. Entonces, ¿por qué censuras a ese gabinete? Yo entiendo que la izquierda lo pueda censurar, pero partidos que son de centro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 22 votos de Acuña contra él? Se abstiene, pero es contra él. ¿Por qué los votos de Acción Popular? ¿Ya? Yo entiendo que Podemos, tal vez UPP, Antauro, en fin, pero no esos votos, ¿te das cuenta? Eso fue muy raro. Y no se explica si no es porque la figura de Cateriano es sumamente inconveniente para los planes de Acción Popular y de APP. ¿Y qué planes pueden ser esos? Si no, vacar al presidente de la República y que no hayan elecciones el próximo año. Esa es la parte final que recién se ha podido entender en estos días. Pero yo decía, ¿pero para qué? O sea, es evidente que lo quieren vacar. Y se lo pregunté a Otto Wibowich, ¿ustedes quieren vacar al presidente? No, de ninguna manera. Como me decía algo así como, yo te voy a demostrar que estás equivocada. Pucha, más acertada no podía estar, ¿no? Sí. La pregunta era, ¿para qué? O sea, ya, perfecto, lo vacas, pones a Merino de presidente. ¿Para lograr qué? Y claro, lo que me faltaba en esa explicación es que no quieren elecciones. Lo que no quieren es elecciones en abril. Porque van a perder. Porque están completamente fuera del foco de lo que creo que el pueblo quiere. Porque han faltado su deber. Su deber como partidos de centro eran preservar, ¿qué? La economía del país. Fiscalizar al gobierno para que se preserve lo mejor posible de la economía del país y se atienda lo mejor posible, ¿no es cierto?, los problemas sanitarios del Perú, que han sido graves, y yo he criticado al gobierno muchísimo por las malas decisiones de política pública que se han tomado muchas veces en los últimos 6 meses. Ahí estaba el acento de un Congreso que entraba a completar una gestión. Y no, el Congreso se dedicó, igualito que el Congreso de Keiko Fujimori, a obstruir la acción del Ejecutivo, a promulgar leyes para romper la caja fiscal, a aprobar una norma sobre inmunidad parlamentaria que termina siendo quitarle la inmunidad al presidente de la República. ¿Por qué querían quitarle la inmunidad al presidente de la República? ¿Qué tanto apuro?
Y ya se van dando cuenta, porque lo que necesitaban es que no haya elecciones el próximo año. Un grupo de acción popular con claridad, y Acuña es el que controla a APP, lo que él dice, lo que se hace, por eso votan en bloque. Acuña tampoco quería elecciones. Y se entiende, correcto, está en el 0.0 de intención de voto, pues no, en el margen de error. Pero llevar este plan al que lo han llevado ya es una cosa audaz, ¿no? Ahora, todo lo que ha sucedido durante estas últimas horas, estos días, Rosa María, según la columna que hoy has escrito para el diario La República, entrarían en una situación de sedición. ¿En qué circunstancias pone la sedición a quienes participan en ella según nuestras propias leyes? Hay que entender que en los delitos contra el orden constitucional hay tres. Uno se llama rebelión, otro se llama sedición y otro se llama motín. Pero hay un cuarto delito que es autónomo y que se llama conspiración para cometer cualquiera de los tres anteriores. La conspiración para sedición, ahorita 2 o más personas, nada más. Y lo que hemos tenido acá es una conspiración. Porque, a ver, analicemos en primer término la causal de vacancia, ¿ok? La vacancia por incapacidad moral, que yo creo que no aplica, porque efectivamente nuestra Constitución no tiene revocatoria del mandato presidencial. No basta con tener 87 votos. Tendría que haber un hecho gravísimo, ¿no es cierto? Bueno, de un delito tal vez flagrante, y como no se le puede acusar al presidente, se le vaca. O sea, mató a su mujer delante de todo el Perú, ¿no? Un delito flagrante, con las manos manchadas de sangre, una cosa dantesca, ¿no? Entonces, de repente, en esa situación, como el Congreso no lo puede juzgar durante su mandato por el artículo 117, lo vaca. Ya, es una salida. Se le pide su renuncia, no quiere renunciar, se va. Es una válvula de escape de una situación infeliz. Pero esto no es así. ¿Quién es Richard Swing? Un señor que hemos visto muy pintoresco, que canta, que baila, lo que se llama en la farándula un figuretti, que quiere pues que le den contratitos, que quiere animar eventos, lo que fuera. Que se apareció en la campaña de PPK, eso está documentado, que le dieron algunos trabajos de animación de activaciones, etcétera, estas actividades que se hacen normalmente en campaña, y que Vizcarra no conoce nada más que de ahí, por su propio testimonio, nunca lo ha visto antes. Y este señor aparece luego en Palacio de Gobierno a pedir trabajo. Y se reúne primero con la asistenta de la secretaria, que es esta señorita Karen, que lo conocía de local de campaña, porque ya lo había visto antes, y ella le pide que se reúna con la señora Miriam Morales, porque ella no le puede ofrecer nada, y la señora Miriam Morales le pregunta qué sabe hacer, y el señor le dice: yo sé cantar, pero quiero ser asesor del presidente, asesor político. No hay trabajo para eso, muchas gracias, discusión terminada. El señor se va a buscar al Ministerio de Cultura, donde aparentemente también conoce gente, y le ligan sus animaciones de eventos. Que le pagan un montón de plata, de acuerdo, o sea, la verdad que francamente yo no pagaría tanto. Pero que hace el trabajo, lo hace. O sea, ahí están los videos donde el tipo canta, baila, anima eventos, qué sé yo. Y aparentemente a los asistentes del Ministerio de Cultura les gustaba, porque estaban todos sentados, aplaudían, qué sé yo. Yo no pagaría tanto por eso, pero parece ser pues que se marketeaba bien en el Ministerio de Cultura. ¿Cuáles son las acusaciones contra el presidente de la República? La primera es que se lo conoce. Y bueno, sí lo conoce, ¿no? La segunda es que se reunió con él. El presidente dice que no se reunió con él y hasta ahora no hay una sola prueba de que se haya reunido con él. La tercera cuestión es que le dio trabajo él influyó, el presidente, ¿no es cierto?, para que le dieran el trabajo a su amigo y le pagaran un montón de plata que no le correspondía. Bueno, no hay una prueba de eso. Nada. La Comisión de Fiscalización en todos estos meses no ha podido producir una prueba que diga que el presidente de la República le dio trabajo. Y la cuarta, que se añade ahora sí, es el presidente de la República ha encubierto sus reuniones con Richard Swing y ha obligado a sus secretarias a mentir. Y eso se deduce, según el señor Alarcón, del primer audio. Pero en el primer audio lo que escuchamos es que el presidente, en efecto, discute los ingresos a Palacio, pero se refiere a los ingresos al sistema informático. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, a la fecha de esa reunión, ya se había cargado
todo el sistema informático de la portería Palacio, ¿qué cosa vas a encubrir si ya se cargaron todo el archivo? O sea, vas a decir, tienes que explicar más que encubrir, tienes que decir, bueno, ¿qué son? No, es que son correos electrónicos que llegan a portería de alguien de Palacio que dice va a llegar la comitiva tal conformada por todos estos señores, y en 5 oportunidades en esos correos estaba el señor Swing. Pero esas 5 oportunidades, 3 el señor Swing no apareció. 2 sí. Una con la señora Karen Roca, la otra con la señora Miriam Morales, que es lo que dice, yo asumo una y tú la otra porque son las que fueron. Y hubo en realidad otra oportunidad en la que el señor Swing ingresa a Palacio con un grupo de 120 personas en el marco de una juramentación en el patio. Y es ahí donde se toma el selfie con Vizcarra. Pero hay términos que se aplican en ese audio también donde el propio presidente dice, digamos que fueron tantos días. Digamos que, porque es evidente que está preguntando, a ver, digamos que son 5, ¿cuáles son? Entonces, no, le dice el presidente, hay 2 que no son, ya se borraron porque no son, nunca entró. Depende de cómo lo quieras escuchar, pero exacto. Eso no te da para vacar a un presidente, ni siquiera puedes darle un sentido unívoco a lo que está diciendo. ¿Cómo lo vas a vacar? Además, para encubrir ¿qué? O sea, tú, si quieres encubrir algo, es algo malo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa mala es? ¿Qué se le imputa? Haberle dado trabajo a su supuesto amigo con el que se reúne en Palacio para hacer estos contubernios y darle plata a través de estos contratos. Bueno, nada de eso se ha probado. Además, discúlpame, si te reúnes con Richard Swing para hacerlo rico y al mismo tiempo tú robar al Perú, en 2 años... 120,000 soles, la verdad que francamente, ¿no? Sí, pues. Es todo ridículo, Ismael, porque en realidad no hay causal. No hay causal, hay que inventarla. Claro. ¿No? Pero un ministro que ha llegado hasta este punto, a aceptar una moción de censura, aceptarla a debate, incluso ya se invitó al presidente para que llegue a dar sus descargos. Algunos inicialmente decían, pues, vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente y de acuerdo a eso vamos a ver. Hoy hemos amanecido con declaraciones de partidos políticos, uno de ellos, Fuerza Popular, con Keiko Fujimori, en el cual han dicho de plano que no apoyarán la vacancia a menos que se presenten nuevas pruebas. Mira, el tema acá es el siguiente. Tú y yo somos periodistas y sabemos que a fuerza de repetir algo, mucha gente que no investiga la repite. Entonces, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Yo soy el primer interesado en que todo se investigue. Que se investigue en el Poder Judicial. Y nadie se ha puesto a discutir qué es lo que se tiene que investigar. Ya hay además una investigación en Fiscalía en marcha. Ayer había allanamientos, no han encontrado nada. Porque la señora Roca dijo que se le han perdido los teléfonos y no han sacado con una prueba humeante. ¿No? Acá está, no hay nada. 8 casas allanadas y no han encontrado nada. Entonces, si no hay nada, no hay nada. Tienes que archivar y se acabó la historia. Cuando toque archivar, pero ya hay una investigación en marcha. Y esa investigación en marcha no permite acusar al presidente, pero cuando termine su mandato sí lo pueden acusar. ¿Cuál es el apuro? El apuro es que ya estamos a septiembre. Ya no hay mucho más tiempo. El 28 de septiembre se cumple el mandato para modificar las normas que afectan las próximas elecciones. Ya no puedes modificar. Puedes modificar normas, pero ya no afectan las próximas elecciones. Entonces se acaba la reforma electoral. Entonces ya estás embarcado en octubre, noviembre, ya estás eligiendo en octubre, ya estás en elecciones internas para lograr, ¿no es cierto?, componer tus listas para el próximo año. Lo tenían que vacar ahora, ya estaban contra el reloj. Y el señor Alarcón ha reclutado a un abogado de apellido Noriega, es lo que dice el señor Swing, que trabaja con él, para que, digamos, de alguna manera comprometa a la pobre asistenta, que en realidad es una mujer que está seriamente perturbada por toda esta situación, cada vez que aparece está llorando, en fin, perturbada por esta situación, no sabe qué hacer porque a su marido se ha quedado sin trabajo, que ese es el problema número 1, y el problema número 2 es que descubrieron que su padre había contratado con el gobierno regional cuando el presidente era presidente regional, y eso está mal, y lo tiene que saber porque ella era socia de esa empresa.
Y esos temas, que para ella son graves, no para el presidente, la colocan en una posición absolutamente conspirativa, ideal para un operador de Alarcón. Que a su vez Alarcón es operador de todo este contubernio. Que te reitero, lo que busca es vacar al presidente de la República lo antes posible para que no hayan elecciones el próximo año, con la excusa de la pandemia, con la excusa de que, pucha, va a ser muy difícil, no se va a poder, muy largo, ¿no? Mientras tanto vas destruyendo la economía a toda bala. Es realmente maquiavélico, ¿no? A veces uno dice, no pueden ser tan malos. Bueno, pueden ser, pues. Y no solamente son malos, son torpes. Porque Merino, dándose cuenta de que va a necesitar apoyo militar, llama a los militares el jueves en la noche. Toda la tarde los ha estado llamando hasta que logró hablar con el Marino, pero el ejército no quiso hablar con él. No es que no lo ha llamado, lo llamó en repetidas ocasiones, no le quiso volver la llamada ni contestar el teléfono. Porque sabía lo que le estaban pidiendo, sabía para qué lo llamaba. Y los oficiales ya no quieren ser parte de estas componendas en las cuales, francamente, estás violando la Constitución. El artículo 169 establece claramente que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. ¿Qué tiene que discutir el señor Merino? ¿Qué tranquilidad va a dar? Los dos oficiales, que están bien formados, inmediatamente comunicaron al ministro de Defensa. Porque calma no les da en absoluto. Porque, voy a ser presidente, te aviso. Si acaso. Rosa María, para que nuestro público le quede claro este punto, porque ayer también tuvimos una imagen del presidente del Consejo de Ministros flanqueado por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa que las fuerzas militares o armadas sean deliberantes según la Constitución? Deliberantes deliberar significa que tú puedes tomar una decisión de política pública, puedes opinar. Las Fuerzas Armadas ni toman decisiones de política pública, ni tampoco opinan. No tienen opinión. Por eso no deliberan. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra Constitución es tan estricta? Por la historia del militarismo peruano en el poder, porque en 200 años de historia hemos tenido, ustedes recordarán, una sucesión de gobiernos militares que han destruido la democracia peruana. Entonces, esa es la razón. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al presidente de la República, no al presidente del Congreso, al presidente de la República. O sea, no puede salir ayer el señor ministro de Defensa con los comandantes generales. Al contrario, sí pueden, porque el presidente de la República, y el primer ministro es el vocero del presidente de la República, es su jefe directo. Correcto. No el señor Merino. Con el señor Merino no tienen nada que conversar, salvo que el Congreso pida el auxilio de la fuerza pública al Ministerio del Interior para controlar el perímetro, nada más, o que se destaque a un contingente militar para hacer el saludo a la bandera, punto, nada más. Correcto. Entendemos ya lo que significa no deliberante en medio de esta circunstancia. Pero era para su presupuesto. Es el ministro de Defensa, no jefe del Comando Conjunto, el que sustenta el presupuesto de las Fuerzas Armadas, pero ni siquiera para eso. Las Fuerzas Armadas tienen roles absolutamente claros en la Constitución: defender la soberanía y el orden externo. Y las nuevas tareas asignadas por el presidente de la República, que pueden ser control de la pandemia, distribución de alimentos a los más pobres, lo que el presidente fije, porque es su jefe supremo, pero no deliberan en la forma democrática de gobierno en absoluto. Correcto. Muy bien. Rosa María, la ministra de Justicia, Ana Neira, ha dicho que el Ejecutivo va a presentar mañana una medida cautelar y una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, algo que también habías anunciado tú que era una salida para esta circunstancia. De eso queremos hablar a profundidad porque es un tema legal bastante complejo, constitucional, por cierto. Pero quiero primero que nos des tu opinión. ¿Cómo queda el Ejecutivo o cómo quedaría el Ejecutivo en dos escenarios? Si es vacado, ya sabemos cómo va a quedar. Si no es vacado, ¿cómo queda la imagen del presidente, de su entorno de confianza, de la manera como lleva adelante situaciones de crisis como esta? Pero eso ya es un tema opinable. Yo creo que muy dañada, ¿no? Porque la forma en la que un asistente de secretaria le habla y él tartamudea, ¿no? Digamos, hay un tema ahí de entorno muy mediocre. Así no se le habla al presidente del Perú.
O sea, no me importa quién sea el presidente, ¿eh? O sea, puede ser Vizcarra, Kuczynski, Humala, el que tú quieras, pero así no se le habla al presidente del Perú. Así no se le habla. O sea, alguien al que el presidente le dice estoy harto de tus mentiras, no tiene por qué decírselo. Dice, señorita, por favor, retírese y que recoja sus cosas y en la puerta le dan su resolución por despido. Porque no tiene, es personal de confianza y el presidente no confía en ella, no puede trabajar ahí. O sea, si la señorita Correcto. Todo el día está mintiendo y arma conspiraciones en su cabeza, ¿qué hace sentada al lado del presidente? Porque el presidente le da la posibilidad de que le haga todas sus llamadas. Claro, ella dice, yo llamo por orden de usted, pues. O sea, parecía que era una mujer muy dolida porque no le daban el reconocimiento que ella creía merecer, pero que no tenía las aptitudes ni las habilidades para merecer. Entonces seguramente quería un puesto mayor, quería ser ella la secretaria general, qué sé yo. Pero el presidente de la República del Perú no es el psicólogo del Palacio de Gobierno. Ese problema lo tiene que arreglar la señorita en su vida privada. ¿Por qué tiene que gritarlo al presidente? Anoche ha circulado un meme, la verdad, francamente muy gracioso. Hay que reírnos a veces un poco, que era una foto de Humala que decía, a mí por lo menos solo me gritaba mi mujer. Porque de verdad, no puede ser que el presidente lo grite la secretaria. Esto de los memes también es un mecanismo sorprendente, sí. Claro, muy tato, ¿no? Creo que las mujeres asustan a los presidentes, no sé. Pero sí, o sea, creo que sale muy dañado él como líder político. ¿Ya? Su liderazgo queda muy dañado. Porque no es la forma. No queda dañado, no, nos queda claro eso. Rosa María, se me va el tiempo. Explícanos un poco sobre qué es esto de la presentación de la demanda competencial y la medida cautelar y cómo podría funcionar en medio de esta, digamos, proposición del Congreso, si se quiere, de vacar al presidente. Tú no podías presentarla hasta que no se votara la moción. Ya se votó, se aprobó. Entonces, ¿qué es lo que dice el Código Procesal Constitucional, donde está este tema? Que cuando dos poderes del Estado tienen una discusión sobre cómo aplicar una de sus competencias, el que tiene que resolver esta discusión es el Tribunal Constitucional. Lo hizo Pedro Lachea en el Congreso anterior, en el camino inverso, ¿no? Él decía, el presidente no puede cerrar el Congreso. Esta vez es el presidente el que dice, el Congreso no puede vacarme, porque no hay las causales. Es interesante porque una resolución del TC a la larga, creo yo, le daría contenido a esta famosa frase de vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no? O sea, eso sería muy interesante. La cautelar lo que hace es suspende el acto que invade la competencia. Y por eso era importante presentar una cautelar. Ahora, los plazos del TC son largos, pero siempre puedes pedir una cautelar. Ahora, hay otras medidas que se pueden pedir. Se puede pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una cautelar, porque hay jurisprudencia en un caso colombiano muy parecido sobre este tema. Entonces, hay varios caminos constitucionales. Pero yo creo que el día lunes van a retirar la moción de vacancia. Entonces se produce una cosa que en derecho que se llama sustracción de la materia. O sea, el acto que tú estás impugnando ya no existe. Por lo tanto, ya el TC no se va a poder pronunciar. Debería poder pronunciarse en el tiempo, ¿no? Pero ojalá, ya lamentablemente no se va a poder pronunciar. Pero en el caso que estamos viendo, si se produce, como te digo, el retiro el lunes, es posible que esto, ya el Partido Morado dice que va a presentar una moción el lunes para que lo que primero que se vea es que se reconsidere la votación y se retire la moción el lunes. Vamos a ver. Es factible ese proceso, y esa figura. Fuerza Popular, APP, ya se han desembarcado, como digo yo, pollitos en fuga. Porque después de las llamadas de Merino, nadie quiere aparecer en la foto de golpista. Keiko Fujimori, que no ha estado invitada a esta cuchipanda, al convite, Fuerza Popular no ha estado invitado. Se ha sumado Marta Chávez y Mesías, porque siempre están en el plan de agudicemos las contradicciones, ¿ya? Pero ellos no han estado en esto. Porque obviamente ni APP ni Acción Popular van a compartir su espacio con los fujimoristas. Ellos quieren tener un espacio propio el próximo año. Entonces,
Keiko Fujimori estaba fuera. Y ha aprovechado muy sagazmente, porque ya había salido el miércoles con un video contra el populismo. El populismo no es el de Vizcarra, el populismo es el de Acuña, el de Acción Popular. Esos son sus enemigos. Urresti, esos son sus enemigos políticos. Entonces hoy día salió a decir, ven, estamos contra el populismo. Con esto no estoy. Yo no estoy con ningún golpe de Estado. Estamos contra la vacancia. Entonces, FREPAP, que ha votado todas las medidas económicas con los otros, creo que por fin se da cuenta que es tonto útil de los otros. Frente Amplio, que ha votado también casi todo Frente Amplio, las medidas económicas con los otros, y no se dio cuenta que es tonto, que es furgón de cola de otra cosa. Los morados, que también han tenido sus problemas, pero por lo menos sí en este caso han dicho que no desde el principio. Y Somos Perú también está por la margen. Entonces quedan los 4 partidos, pero de los 4 partidos, uno ya se echó para atrás, completito, que es APP. Correcto. Entonces, con lo que tiene Acción Popular, que ya varios están desembarcando, pero digamos 15 más 11 más 13, no les da para aprobar la moción. Chao. ¿Se desvanece la figura de la vacancia? ¿Podrías predecir eso? Que la retiran, sí. Nadie quiere aparecer, primero, porque ya la posibilidad de que no hayan elecciones el próximo año se esfuma. Lo que dice el artículo de sedición es que haces esto, o sea, le quitas el poder a alguien para que no hayan elecciones. O sea, el obstáculo a las elecciones está dentro del artículo de sedición. Entonces ya la posibilidad de que no haya elecciones el próximo año se escapó de tus manos. Entonces el objetivo era ese. Porque ¿para qué te vas a vacar a un presidente a 7 meses de un proceso electoral? No tiene sentido. ¿Para qué te vas a volar un gabinete de salida en el último año de gobierno? ¿Quién hace eso? Correcto. No tiene sentido. Salvo que necesites controlar las elecciones y postergarlas. Como ese objetivo ya no es posible, vas a tener que retroceder todo, porque no hay forma. Y además, muy bien, Rosa María, ya apareciste en la foto de los golpistas, ¿no? ¿Ya para qué más? Está complicada la cosa, sí. Muy bien, Rosa María. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Podríamos hablar horas sobre este y muchos temas que tienen que ver con la pandemia, con la crisis política actual. Estoy seguro que también en estos momentos tienes un compromiso con tu familia en este Día de la Familia, porque también es ama de casa y estás junto a todos en momentos como estos. Gracias por tus palabras, también por tus opiniones, y sería muy bueno en todo caso que el Perú reflexione en estos días y horas. Te mando un abrazo virtual. Un abrazo virtual para ti también. Cuídense mucho. Chao, Rosa María Palacios con nosotros. Muchas gracias.